Vamos a hablar hoy de cáncer de próstata, un tema que es un poquito tabú. ¿Por qué ha aumentado la incidencia de cáncer de próstata? ¿Cuándo tiene que ir un hombre a hacerse ese tamizaje? Entonces, digamos que para que nos quede claro, pues a los que nos están escuchando, tamizaje. Y es tan horrible el tacto rectal, ¿por qué tantos hombres le tienen miedo? Yo creo que es básicamente un tabú porque es un examen fácil. Perdóname un segundo, Claro. ¿el paciente escoge el tratamiento? Sí, el paciente escoge el tratamiento. ¿Qué tanto se afecta la vida sexual? Que yo creo que es uno de los temores principales de los hombres cuando se enfrentan a ese diagnóstico. Digamos que el tratamiento, ¿Qué puede hacer uno de familiar, digamos, en un paciente que tiene cáncer de próstata y cómo se apoya? Porque uno siente que la palabra cáncer es terrible. es cáncer, tumor, estadificación, biopsia, esas palabras generan como una connotación y como un cambio de la dinámica familiar muy fuerte. ¿Hay algo que un paciente pueda hacer para prevenir, para ayudarse a evitar el cáncer de próstata? También creo que eso es como de otros tabúes que hay en el cáncer de próstata. Hoy en Bienestar Sin Límite tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que creo que va a ser muy interesante. La doctora Juanita Sandoval, ella es médica y cirujana y uróloga de la FUCS y vamos a hablar hoy de cáncer de próstata, un tema que es un poquito tabú. Bienvenida, Juanita. Gracias, Claudia, de verdad, gracias por abrirme este espacio, por invitarme y bueno, a la larga como ser el instrumento para aclarar tantas dudas sobre el cáncer de próstata que debe tener pues tu audiencia, mis pacientes, porque sí, es un tema definitivamente tabú para muchos pacientes. Juanita, yo veo, yo no sé si es por mi edad o qué, pero yo veo tantos hombres con cáncer de próstata en estos días que casi que me preguntaba, hola, ¿todos los hombres terminan con cáncer de próstata? Pues digamos, no todos los hombres van a terminar con cáncer de próstata, pero en la actualidad en Colombia sí es la patología maligna más frecuente de la población masculina. Está seguida del cáncer colorectal, de estómago, pero si miramos casi el 2023, el 30% de los hombres tienen patología maligna y su principal causa es cáncer de próstata. Entonces, no es que todos vayan a tener cáncer de próstata, sí es la patología más frecuente, pero creo que tiene que ver más con que cada vez más los hombres están consultando más al urólogo y lo estamos diagnosticando oportunamente más. Y también que la expectativa de vida se va prolongando, entonces tienen más Exactamente. tiempo de desarrollar. Exactamente. Y ¿por qué decidiste hacer urología? Yo sé que pues de pronto la gente no tanto, pero pues la urología no es solamente la próstata, sino que también ves mujeres y todo esto, pero te dedicas al cáncer de próstata. ¿Por qué? Una médica joven, linda, mujer. Gracias. Pues me da risa porque creo que esta también fue la pregunta que me hicieron mis papás y mis amigos cuando estaba en pregrado y les dije quiero ser uróloga. Y eso es principalmente para desmentir uno de los tabúes, de que todo el mundo cree que la urología es exclusivamente para los hombres y hablo tanto en el ejercicio profesional como en los pacientes. Entonces ahí desmentimos el primer tabú y es que el hombre no es el único que tiene que consultar al urólogo, también están las mujeres. Entonces una de mis primeras decisiones para ser uróloga es como llenar ese espacio donde sentía que las mujeres todavía no estaban siendo escuchadas y como que teníamos cabida. Y yo sí tengo que definir la urología en una palabra y la razón por la que escogí urología es que me parece una especialidad resolutiva. Y eso era lo que yo le quería ofrecer a mis pacientes. Cuando quería como inclinarme por mi especialidad, yo decía o me preguntaba, Juanita, ¿qué le quieres ofrecer a tus pacientes? Y era eso, soluciones, resolver problemas. Y creo que esa especialidad médico-quirúrgica es como la que mejor engloba esa resolución. Entonces, es básicamente por eso, me parece muy resolutiva esta especialidad. Y esa es la razón por la que decidí urología. Pero mis papás también estaban igual de sorprendidos por la decisión. Cuéntanos a qué se dedica un urólogo como tú. Pues digamos en nuestra consulta básicamente nosotros vemos todas las patologías del tracto geniturinario, entonces como tú dices no nos dedicamos solamente a ver próstata, el tracto geniturinario va desde el riñón, uréteres, vejiga, uretra, también tratamos los genitales tanto femeninos y masculinos externos y pues todas las patologías que se derivan del tracto geniturinario. La próstata es uno de los órganos, de tantos órganos que tratamos de las vías urinarias y precisamente por esa alta frecuencia que ahora encontramos en cáncer de próstata es como
como por lo que más somos conocidos, pero las mujeres pues no tienen próstata, pero también tienen un tracto genitourinario, riñones, uréteres, vejiga, y esa es la razón por la que nosotros vemos esas patologías. Incontinencia urinaria, infecciones urinarias, cálculos en el tracto urinario y demás patologías, todas derivadas de ese tracto urinario. Somos esa especialidad que combina, y sí, como decimos, lo mejor de dos mundos, la parte médica, la parte quirúrgica, y eso es como lo que intentamos resolver, esa parte médico-quirúrgica del tracto genitourinario. ¿Por qué ha aumentado la incidencia de cáncer de próstata, aparte del diagnóstico que se hace mucho más? ¿Tú qué? Yo creo que la verdad, creo que siempre ha existido todos estos casos, lo que pasa es que ahora salen más a la luz y creo que es básicamente por eso, porque los pacientes están siendo más conscientes de que tienen que consultar al servicio de urología. Antes nosotros estábamos acostumbrados a ver pacientes con enfermedades avanzadas, estadios avanzados de la enfermedad, pero ahora somos conscientes como de la palabra tamizaje, de que es importante asistir aunque el paciente esté completamente asintomático, y ese es como uno de los mensajes más importantes que quiero traer acá, y es: no esperes a tener síntomas. Ve cuando tengas cierta edad, que pues es como lo que queremos hablar en esta charla, pero precisamente eso, que el paciente puede ir así esté completamente asintomático. Entonces, ¿por qué lo diagnosticamos más? Simplemente porque hay mayor conciencia de que el paciente tiene que consultar oportunamente al servicio. ¿Cuándo tiene que ir un hombre a hacerse ese tamizaje y qué incluye el tamizaje? Listo. Entonces, digamos que para que nos quede claro, pues a los que nos están escuchando, tamizaje es simplemente que el paciente está asintomático y vamos a hacer como esa búsqueda activa de una patología maligna, en este momento cáncer de próstata. Todos los hombres, de hecho los espero en mi consulta, cuando cumplan 50 años, si no tienen ningún factor de riesgo, pero el tamizaje debe empezar antes, a los 45 años, si tienen cualquier factor de riesgo. ¿Cuáles son principalmente? Que tengan historia familiar de cáncer de próstata, principalmente en primer grado de consanguinidad, es decir, sus hijos, papás que tengan cáncer de próstata, o los afrodescendientes. Son los principales dos factores de riesgo que hacen que el tamizaje empiece antes. ¿Qué involucra ese tamizaje? El tacto rectal, que es el temido tacto rectal para muchos pacientes, y la toma de un examen de laboratorio, que es el antígeno prostático. Esas dos cosas, digamos que siempre en mi consulta yo les intento explicar 50-50, o sea, los dos hacen parte del tamizaje. No se puede uno o el otro, tienen Sí, que ser los dos. exacto, digamos que en la actualidad el hecho de hacerse el examen en sangre no exime que hagamos el tacto rectal, y una de las razones es porque más o menos sabemos que el 18% de los pacientes con cáncer de próstata pueden no tener alguna elevación del antígeno de próstata, es decir, de 100 pacientes, más o menos unos 18 pacientes no van a elevar el antígeno, pero yo voy a detectar el cáncer mediante tacto rectal. Entonces yo les pregunto, ¿qué paciente quisiera estar dentro de ese porcentaje? Ninguno. La idea es que no se nos escape ningún paciente con un diagnóstico de cáncer de próstata, y el hecho de que complementemos tanto tacto rectal como antígeno de la próstata, digamos que al unirlos lo que hacemos es aumentar esa capacidad de detección de nosotros del cáncer de próstata. Y es tan horrible el tacto rectal, ¿por qué tantos hombres le tienen miedo? Yo creo que es básicamente un tabú, porque es un examen fácil, se hace en el consultorio, dura menos de 10 segundos, pues es lo que siempre les digo a mis pacientes. No voy a decir que es algo que no van a, exacto, que es agradable, les va a generar molestia, pero es una molestia que salva vidas. Y yo pienso que cualquier acto que salve vidas en un consultorio, que sea rápido, que sea fácil, creo que vale toda la pena del mundo hacerlo. Entonces, definitivamente es, después de los 50 años, estar preparados y de una vez conscientes de que lo mejor es hacer el tacto rectal y tomar el antígeno de la próstata. Yo creo que de las cosas más peligrosas es como todos los chistes que se hacen alrededor del Sí, tacto de acuerdo. rectal. Entonces, me hizo el tacto rectal y no me dio ni un besito, va a ir donde el doctor Manotas, no sé Sí. qué. Entonces, hay una cantidad de chistes que hacen que muchos hombres sientan que van a ser homosexuales porque se Sí, hicieron de tacto acuerdo. rectal. Sí, un tabú, un chiste completamente, como lo digo, el tacto rectal salva vidas, y eso es lo que queremos: salvar vidas, diagnosticar oportunamente un cáncer que podamos curar. Entonces, es chiste, es anécdota, es tabú. Digamos que eso me beneficia un poco al ser mujer. Todos creo que me miran las almas cuando entran a la consulta, pero obviamente pues lo realizan hombres, lo realizamos mujeres.
y salva vidas. La Entonces, doctora Sandoval va a ser la favorita de ahora. espero ser la favorita, Sí. al menos manos delgadas. Pero digamos que sí es importante quitarle un poquito como todo ese halo de bobada acuerdo. que oye uno en los comentarios de todo el mundo. O sea, esto es... Aparte, mira que mucha gente ya tiene como conciencia y todas las mujeres sabemos la importancia de la citología, por ejemplo, en la mujer. Sí. Sería, o a lo que le apuntamos los urólogos, es que los hombres también interioricen que ya el tamizaje de cáncer de próstata hace parte de su salud masculina. ¿Sí? Ujú. Entonces no es como un favor que ellos estén haciendo, sino pues hace parte de la forma como cuidas tu salud. Y Sí. eso también es un mensaje importante, debes cuidar tu salud. Y es ¿Cada la mejor cuánto se manera. hace? Entonces, por lo menos cada 2 años tenemos que hacer tacto rectal y la toma del antígeno de próstata. Y la idea es que por el resto de la vida, después de que cumpla sus 50 años, el paciente siempre tiene que consultar al urólogo, porque la idea es estar buscando activamente esa enfermedad, porque la mayoría va a cursar completamente asintomático. Entonces, la gente, o bueno, uno, muchas veces los que hemos sido pacientes, siempre creemos que uno solamente debe esperar a que en tu cuerpo haya manifestación de algún síntoma, pero muchas veces lo que uno encuentra es que no se encuentra ningún síntoma y por eso pues hay que consultar O oportunamente. síntomas muy inespecíficos que de pronto Totalmente. no... Exactamente. Bueno, y háblanos un poquito de cómo se trata el cáncer de De próstata. próstata. A mí una palabra que me gusta utilizar mucho en mi consulta y creo que esa palabra alivia corazones y da como un poco de tranquilidad, y es que si nosotros logramos encontrar un cáncer de próstata localizado, órgano confinado, o sea, que no se nos ha salido a otras partes del cuerpo, es un cáncer completamente curable. Por eso la importancia de consultar oportunamente para que lo podamos encontrar solamente en la próstata. Hay básicamente 2 tratamientos, uno quirúrgico, que es la prostatectomía radical, donde puede ir acompañado de linfadenectomía, que es básicamente sacar los ganglios de la pelvis. Digamos que en esa resección radical lo que hacemos es quitar próstata y vesículas seminales y se vuelve a hacer una unión entre la vejiga y la uretra, más los ganglios, que es como el primer lugar a donde se puede diseminar el cáncer de próstata. Esa es una opción, y otra opción diferente a la cirugía es la radioterapia, una irradiación directamente también hacia ese órgano, hacia la próstata, hacia las vesículas seminales, y dependiendo de unas clasificaciones que nosotros pues tenemos en la consulta, donde analizamos el valor de tu antígeno de la próstata, los hallazgos que tenemos en el tacto rectal, que esa es otra. El tacto rectal hoy por hoy nos permite a nosotros hacer una clasificación clínica del cáncer de próstata. Miramos temas también como la histología, la importancia de la biopsia de próstata, y todos esos como datos nos permiten saber si esa radioterapia va acompañada de unas hormonas o no. No sé si las has escuchado, las hormonas, bueno, sé que las has escuchado, Ujú. que es el bloqueo hormonal, donde los pacientes pueden ir acompañados de esa inyección por cierto tiempo si escogen el tratamiento de la radioterapia. En la consulta, ¿qué se le ofrece al paciente? Las 2 opciones. Perdóname un segundo, ¿el Claro. paciente escoge el tratamiento? Sí, el paciente escoge el tratamiento. Son de los pocos cáncer, que es lo que les digo en la consulta, es de esos pocos cáncer donde yo le ofrezco al paciente las 2 opciones y usted se puede inclinar por una o por la otra. Obviamente les explicamos riesgos y complicaciones de cada una. Qué pasa a futuro si usted escoge una, qué pasa también si usted escoge la otra, pero al fin y al cabo pienso, es una decisión entre los dos, médico, paciente, pero si el paciente tiene una inclinación por alguno de los 2 tratamientos, siempre le digo al paciente, son los efectos secundarios que usted quiera tolerar en su cuerpo, es con lo que usted se sienta cómodo. Casi siempre el paciente cuando llega con el diagnóstico de cáncer de próstata, ¿a quién trae? A la hija, al hijo, a la esposa, a veces en consulta pueden entrar 3, 4, 5 personas. Siempre lo permito que entren las personas que quieran, pero siempre les digo, no es la decisión de ellos, es su decisión. Y sí, Ujú. básicamente ellos son quienes escogen el tratamiento con el que quieran ser curados. ¿Qué tanto se afecta la vida sexual? Que yo creo que es uno de los temores Ujú. principales de los hombres cuando se enfrentan a ese diagnóstico. Digamos que el tratamiento, cuando nosotros queremos curar un paciente, siempre le tenemos que poner el apellido radical, una prostatectomía radical. Es decir, somos radicales en la cirugía para poderle ofrecer a un paciente tratamiento, pues tratamiento curativo. Efectivamente, la disfunción eréctil es uno de esos efectos secundarios que pueden suceder. En la cirugía intentamos hacer alguna preservación como de ese sistema parasimpático que intenta como llevar esos nervios, perdón, que mejoran como la función eréctil del paciente. Sí se puede ver afectada de forma importante, pero lo que intentamos es iniciar una rehabilitación peniana temprana
con medicamentos orales, con inyecciones en el pene, o incluso está a la disposición de ellos, según su evolución de la disfunción, prótesis de pene. Entonces sí es verdad que puede haber riesgo de disfunción eréctil, de incontinencia urinaria, pero intentamos rehabilitarlas después de la cirugía y tenemos varias terapias, lo que te digo, farmacológicas, intracavernosas, es decir, directamente inyectadas en el pene, o incluso la prótesis de pene para mejorar la disfunción eréctil de estos pacientes. Y los otros efectos secundarios como la incontinencia fecal. Sí, pues digamos que la incontinencia fecal no es frecuente en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata, la incontinencia urinaria sí, por la cercanía que tenemos con el esfínter urinario, pero también vemos un gran porcentaje de pacientes que se logran rehabilitar con terapias de piso pélvico. Es la importancia de que ese inicio de esas terapias se haga de forma oportuna. Obviamente, creo que te ha pasado, lo hemos discutido en mi consulta. Siempre en el cáncer de próstata van a haber muchas opiniones, muchos casos, porque como es tan frecuente, es que al vecino le pasó, es que conozco un familiar que le pasó esto. No hay una historia de cáncer de próstata igual que la otra, ¿sí? Digamos que cada paciente cuenta su versión, son historias de vida diferentes, algunos tienen efectos secundarios severos, algunos otros solamente lo van a tener leve, y eso solamente, yo les digo a los pacientes, es paciente dependiente, como le puede pasar a usted, no le puede pasar a otro paciente. Pero esa rehabilitación temprana con terapias de piso pélvico es lo que nos asegura que el paciente tenga una mejor recuperación de esa incontinencia urinaria. ¿Qué son las terapias de piso pélvico? Digamos que utilizamos electroestimulación en ciertos puntos para lograr fortalecer nuevamente esa contracción del esfínter urinario. Es básicamente eso. Y digamos que a mí se me hace difícil un poquito como si fuera paciente escoger, porque uno diría, ay, no, nada tan radical pero pues es lo más curativo, entonces como que está siempre en la balanza. Digamos que ustedes, ¿qué opinan que sería? Sí. Pues a mí mi hermano siempre me decía algo que es muy cierto y es que uno de pacientes se siente más tranquilo cuando, digamos, el médico puede tomar la decisión por uno. Yo creo que es muy importante esa comunicación inicial con el paciente donde tú le explicas ambas, que a la larga, ¿cuál es el objetivo o a dónde queremos llegar? A que te curemos la enfermedad. Si es por efectividad, ambos te van a curar el cáncer de próstata en un 100%. Ahora bien, analicemos las cosas que te pueden molestar. Digamos que los efectos secundarios de la cirugía son estos. Hay personas que, por ejemplo, le tienen pavor a enfrentarse a una cirugía, ¿sí? Que han tenido malas experiencias con la cirugía y ahí empiezan, es que mi abuela, es que el vecino, es que le tienen pavor a la cirugía. ¿Cuáles son esos efectos secundarios con la cirugía? Vas a tener sonda después de la cirugía, vas a estar hospitalizado con la cirugía. Pero es cierto que con la cirugía es una cirugía y ya, ¿sí? ¿Qué pasa con la radioterapia? Analicemos los efectos secundarios de la radioterapia. Pueden ser un tratamiento que dura más sesiones, diferente a la cirugía. Entonces, personalmente, lo que intento explicar en esa consulta es cuáles son esas dos opciones de tratamiento curativo, cuáles son los efectos secundarios de cada una, digamos, qué implica eso y cómo es el seguimiento o cómo va a ser el seguimiento del paciente con cáncer de próstata. Pero el objetivo va a ser exactamente el mismo, con cuál tú como paciente, no tu familia, tú con cuál te sientes más cómodo tomando la decisión, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que nosotros obviamente piden el concepto de uno como cirujano. Yo les digo, yo soy cirujana, me encargo de operar, sí tengo cierta inclinación por la cirugía, pero pues también está la opción de la radioterapia y sí hay cierta inclinación, sobre todo en los pacientes jóvenes, que puedan inclinarse un poco más por la cirugía. ¿Por qué? Porque en el seguimiento, si en algún momento, sí, yo siempre les digo, si usted hoy toma la decisión de la cirugía, y tenemos el seguimiento dura 10 años y en algún momento recae la enfermedad, vuelve a aparecer la enfermedad, que nadie es exento de que la enfermedad recaiga, nos queda esa opción de rescatarla con radioterapia, ¿sí? Claro. En un paciente joven, un paciente, no sé, 50, 54 años, 56 años, tú le digas, mira, hay una vida por delante que si en algún momento recae, nos queda esta opción. ¿Sí? Pero también el paciente añoso que tiene muchas comorbilidades, que enfrentarse a una cirugía es muy difícil. Claro. Tú dices, la cirugía no puede ser la mejor opción para ti, entonces intentamos inclinarnos por la radioterapia. Pero sí es una decisión donde se tiene completamente en cuenta la decisión y la opinión del paciente. ¿Qué puede hacer uno de familiar, digamos, en un paciente que tiene cáncer de próstata y cómo se apoya, porque uno siente que la palabra cáncer es terrible, pero lo que implica la vida sexual, la orina, el popó, todo eso es terrible también. Entonces, como todo eso que está alrededor, no solamente del cáncer, sino de todos esos efectos secundarios,
¿cómo se le ayuda a una Sí. persona Bueno, con la que uno está estoy conviviendo? como de acuerdo a la palabra cáncer, tumor, estadificación, biopsia. Esas palabras generan como una connotación y como un cambio de la dinámica familiar muy fuerte y pienso que es eso, simplemente apoyar y entender, y por eso es tan importante esa palabra curación, de que si logramos encontrarlo como de forma oportuna, podemos ofrecerte una curación. ¿Y qué pasa? Muchas veces uno el seguimiento todo lo quieren relacionar con el cáncer de próstata. Entonces me pasa mucho, no sé, por ejemplo, doctora, tuve un dolor abdominal ayer, entonces eso es porque el cáncer está avanzando. Mm. Entonces yo les digo, o sea, sí, ahorita hay un diagnóstico de un cáncer de próstata, la idea es curarlo y es un tratamiento que vamos a ofrecerte para poderlo curar, pero no quiere decir que todo lo adicional que pase alrededor de tu vida esté relacionado con el cáncer de próstata. Y lo que te decía ahorita, al fin y al cabo los efectos secundarios no son para ti como hija, no son como esposa. Obviamente la función eréctil pues es algo que le importa a la pareja, pero son los Claro. efectos que él como paciente pues esté dispuesto a tolerar. Por eso Mm. la decisión, siempre les digo, es completamente personal, que es muy importante. Así como hay pacientes jóvenes en la consulta, pues hay pacientes añosos y sí pienso que el acompañamiento con un familiar para que la información quede clara es muy importante. Ese paciente mayor, no sé, de 70 años, que a veces llega solo a la consulta, que no nos permite dar como una información clara porque el señor no entiende, tiene dudas, pues es importante un acompañamiento de un familiar donde también como que se dé la misma información, porque no sé, me pasa pacientes que tienen 5 hijos, 6 hijos, hoy en una consulta está uno de Uno. estos hijos, pero luego llegan en 3 meses y te das cuenta que no se comparten la información y que como que se pierde ese hilo de la información de la historia clínica. Entonces, en el paciente añoso sí pienso que es importante el acompañamiento pues de un familiar a la consulta. ¿Y la hormonoterapia? Sí, Cuéntanos un poco. entonces digamos que la hormonoterapia la utilizamos en dos escenarios. El paciente que le podemos ofrecer un tratamiento curativo y escogió la radioterapia, donde esa radioterapia va a ir acompañado pues de esa hormonoterapia que básicamente bloqueamos la testosterona. La testosterona es la hormona que va a alimentar el cáncer de próstata y lo que nosotros hacemos es hacer un bloqueo hormonal para que no se siga produciendo esa testosterona. ¿Sí? Eso en cuanto al tratamiento curativo. Muchas veces lo utilizamos como tratamiento paliativo, es decir, en esos pacientes que son añosos, que miramos su expectativa de vida, sus comorbilidades. Entonces, no sé, pacientes por arriba de los 80, 85 años que acabamos de diagnosticar un cáncer de próstata, que pueden o no pueden tener metástasis y que su expectativa de vida por todas esas comorbilidades, hipertenso, enfermedad renal crónica, diabéticos, pues no tienen una expectativa de vida mayor a 10 años. Y lo que hacemos, y les digo en la consulta, es vamos a intentar silenciar y dormir ese cáncer, ¿sí? Entonces lo que buscamos con esa hormonoterapia es que la testosterona disminuya, que bloquearla y con eso bajar los niveles de antígeno de la próstata y disminuimos el riesgo de que el paciente presente metástasis o haga progresión de esas metástasis óseas y en ese escenario es que utilizamos la hormonoterapia en pacientes con cáncer de próstata. ¿Hay algo que un paciente pueda hacer para prevenir, para ayudarse a evitar el cáncer de próstata? También creo que eso es como otros tabúes que hay en el cáncer de próstata y son como todos esos factores dietarios que hemos escuchado. Sí hay muchos estudios que intentan como encontrar como esa asociación entre factores dietarios específicos y el desarrollo de cáncer de próstata. Digamos que en la actualidad no hay como un estudio robusto o una evidencia lo suficientemente grande para yo poder aconsejarlo como un factor prevenible al cáncer de próstata efectivo. ¿De qué se ha hablado? Del alcohol, del café, del té, de la vitamina D. No sé si has escuchado el tomate, que es rico en licopenos, en carotenos y que dicen que puede disminuir el cáncer, el riesgo de cáncer de próstata. Sí hay estudios, pero no hay una evidencia lo suficientemente fuerte como que haga que nosotros en nuestra consulta lo llevemos como un factor completamente prevenible de la enfermedad. ¿Qué les digo yo a los pacientes? Le va a ir mejor a un paciente que tiene buenos hábitos de vida saludable. O sea, el paciente que se va a enfrentar a un tratamiento curativo le va a ir mejor si su tensión está controlada, si su glicemia está controlada, si tiene buenos hábitos como el ejercicio. Y es básicamente eso, tener buenos hábitos para enfrentarse al tratamiento de cáncer de próstata. Juanita, no sé si nos quieras compartir un poquito tu propia experiencia, Sí, que yo me quedé sorprendida, aterrada de que sí, estabas contándonos que tuviste también un sí, tumor sí, hace poco con semejante juventud. sí. Cuéntanos un poquito cómo fue eso. Sí, entonces digamos que como una de las razones para venir acá y hablar de estas patologías y el mensaje es que no se necesita como una edad
para tú enfrentarte a un diagnóstico que te pueda como alterar o cambiar la vida. Entonces sí, le estaba contando a Claudia, de hecho, pues te conozco en mi consulta por tu familiar, pero básicamente sí, me hice una endoscopia de vías digestivas hace 15 meses, de hecho Sin estoy síntomas. sin síntomas, no tenía síntomas. Digamos que retrospectivamente, cuando uno mira para atrás, uno dice como, bueno, de pronto ignoré ciertas señales, pero la verdadera razón de haberme hecho una endoscopia era porque mi pareja se había hecho una endoscopia de vías digestivas y en ese momento tenía 29 años, eso fue hace 15 meses. Y en esa endoscopia fue, me la quiero hacer, quiero cumplir los 30 años para, digamos que tener todos mis exámenes. Y me desperté de esa endoscopia y me dijeron, tienes un tumor de 4 centímetros en la curvatura menor de tu estómago. Me acuerdo que mi reacción, siendo médica especialista, fue atacarme a llorar. Y lo primero que pensé es a veces el tacto con el que podemos darle un diagnóstico a un paciente. Por eso decía que los que escuchamos la palabra cáncer, la palabra tumor, la palabra estudios de estadificación, hay que hacer biopsia, pues se cambia completamente tu dinámica personal y tu dinámica familiar porque literalmente se te detiene el mundo. Juanita, terrible, terrible encontrarse uno tan joven con semejante diagnóstico porque uno nunca cree que uno se va a enfermar, que a uno le va a dar un cáncer jamás, Sí, y menos a esa edad. sí. Sí, digamos que cambió completamente como mi perspectiva de la vida. Lo que te digo, ser médica especialista, donde te sientes como en ese mejor momento de tu vida y enfrentarte a un diagnóstico que podía ser cualquier cosa. Y dejé de ser médico para dedicarme a ser paciente, que es un escenario completamente diferente. Entonces ya no era yo detrás del escritorio frente al computador, sino era esa familia, mamá, papá, novio, hermano, queriendo saber qué pues iba a pasar con mi salud. Entonces ahí entendí como la importancia de hablar con los familiares, de la claridad de las palabras que nosotros utilizamos, porque lo cierto es que somos, pues los pacientes somos personas llenas de miedo, de dudas, de angustia y queremos respuestas concretas. Entonces sí me hizo como cambiar mucho mi forma y mi perspectiva de vida, sobre todo cómo soy como médico y al fin y al cabo quiero ser ese médico que también quise tener y pues que gracias a Dios tuve porque estoy muy agradecida con todo el personal médico que me trató a mí. Al fin y al cabo pienso que me salvaron la vida. Tú me dijiste que bajaste 15 kilos. Bajé 15 kilos. Eh, digamos que pues me hicieron una gastrectomía donde me quitaron el 80% del estómago. Era una lesión que estaba pues donde entré a la cirugía y pensé que solamente iban a hacer la resección de la lesión. Obviamente pues entran los cirujanos, se dan cuenta que tienen que ser un poco más amplios en la resección, cosas que se pueden enfrentar y que como médica lo entendí perfectamente porque uno como Claro. cirujano, soy cirujana, tú vas con un plan quirúrgico, pero ese plan quirúrgico puede cambiar y esos son uno de los efectos pues que uno les tiene que explicar a los pacientes o cosas que pueden pasar en una sala de cirugía. Me hicieron basamiento ganglionar, también me quitaron pues los ganglios cercanos como para que me entiendan y cuando me despierto, me acuerdo que tengo muchísimo dolor y me empiezo a enfrentar como paciente a la recuperación, que eso es una cosa, ¿no? A ti te hablan de una cirugía y tú dices, listo, me van a operar, pero ya ese capítulo de tu vida donde estás en una recuperación lejos del hospital, con dudas, porque es como si se me olvidara completamente que soy médica, que soy cirujana, y con muchas dudas, dudas de qué va a salir en la patología, dudas de que si este fue el tratamiento suficiente y si necesito recibir otro tratamiento adicional. Y fue volver a educarme en comer, en mejorar mis hábitos de vida. Tuve una dieta 15 días líquida. Creo que la lloré toda, la lloré al lado de mi mamá porque Queda muy toda desde las lágrimas. líquida desde las lágrimas. Te sientes indefensa porque pasas a sentirte esa mujer independiente, médica, cirujana, Fuerte. puedo con todo y resulta que llega un momento en tu vida donde no puedes con todo y donde necesitas de ese apoyo familiar, sentimental, de tus amigos, de tu familia. mm, y te das cuenta que se daña esa dinámica familiar y se daña es para ti y para tu familia. El mundo allá afuera sigue, ¿sí? Sí. Entonces esos 15 días de dieta líquida, añorando poder comer algún día bien y hacerte muchas preguntas. ¿Voy a quedar así? ¿Voy a poder comer algún día mucho mejor? Me acuerdo perfectamente la primera comida que mi mamá me hace después de esos 15 días y
y bueno, toda la recuperación que se viene de ahí para adelante. 15 kilos que, si yo soy sincera, no fueron, o sea, dolorosos, pero son más dolorosos los comentarios que Claro, vienen después como está delgada. sobre tu cuerpo. Entonces ahí empiezas a conocer los extremos, el extremo donde hay gente que pues estar pasada de kilos se siente mal, pero también ese extremo donde tú dices también me siento mal por estar tan baja de peso, ¿cierto? Y que ganar peso es muy Y difícil. que la gente juzga, ¿no? Te Exacto. juzga sin conocerte, que Sin se me hace conocer. flaca y no saben que... Y sin conocer la historia que hay detrás. Entonces también aprendí eso, como no juzgues, no opines, la importancia, y creo que muchas personas lo dicen, no opines del cuerpo ajeno porque tú no sabes la lucha que hay detrás. Así como hay una lucha detrás para bajar de peso, pues también hay una lucha importante por ganar de peso. Entonces fue aprender eso, a conocer y a dejar ir muchas cosas, que la ropa ya no me iba a quedar, no me quedó, de que me tuve que cambiar renovar ropero. completamente, y le agradezco mucho pues a mis papás, a mi pareja, que siempre me apoyaron en esa parte y que siempre me buscaban como una solución a ese problema en el que yo me quería quedar. No sé, no me queda mi ropa, estoy llorando porque no me queda mi ropa. Bueno, vamos a salir a comprar la ropa que sí te queda. Y me di cuenta que ese grupo familiar de amigos y de mi pareja, yo era la única que estaba enfrascada en el problema. Entonces, como que no me daban ese chance de pensar de seguir pensando en el problema, sino que vamos a salir adelante. ¿Qué es lo que más te ayudó a ti como paciente en ese proceso de recuperación? Completamente el apoyo familiar y de mi pareja. Yo siempre he creído y soy partidaria que la fuerza del amor todo lo puede curar. Y yo creo que a mí la fuerza del amor me curó. La fuerza del amor de mis amigos, de mis papás, de mi hermano, de mi pareja y de mis pacientes, porque quería recuperarme para mis pacientes. Y digamos que cuando me enfrento como médica a todos esos pacientes, que a veces les veo mucho dolor en sus ojos, en su cuerpo, les digo, de verdad los entiendo. Y uno siempre habla de la empatía. Tú eres médica, nosotros nos enseñaron a ser empáticos, pero cuando tú fuiste paciente, te pusiste detrás algo grave. de ese escritorio detrás, y tú dices la importancia de la empatía y la importancia de utilizar las palabras correctas. Y que uno como médico muchas veces sana, pero sanas más desde la palabra que muchas veces desde lo que hace, y a motivar. Pero creo que sí, que la fuerza del amor me curó. Mira qué lindo mensaje y yo quiero como retomarlo un poquito y es cuidarnos con lo que decimos, ¿no? Sí. Con lo que le decimos al otro, porque a veces uno o minimiza el dolor del otro o se queda ahí como machacando un poquito en el dolor o dice cosas que te hieren, que Sí. tú crees que eso no tendría por qué herir y realmente hiere. Entonces sí, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno le dice a una persona que está atravesando un momento difícil Sí, como de ese, acuerdo. ¿no? Para nosotros son pacientes, sí. O sea, nosotros cada 20 minutos, si vemos un paciente, muchas veces podemos repetir muy seguramente lo mismo que le decimos a un paciente, pero uno, pues ese paciente tiene una historia de vida, ¿sí? Hay una mamá, un papá preocupado, una pareja preocupado. La importancia de salir a dar información, por ejemplo, después de la cirugía. Mi cirugía fue una cirugía bastante larga, y cómo entender ese sufrimiento de ellos detrás de Las horas que las horas que ellos pasaron sin saber de mí, me humanizó bastante. Y agradezco mucho este espacio para poderlo hablar. No estaba planeado no hablarlo de esto, digamos que pues te lo conté como experiencia, pero sí, creo que el amor me curó, el amor de toda mi familia. Me acuerdo perfectamente el primer día después de la cirugía, como ver a ese grupo familiar, pareja, amigos mal por ti, te hace sacar fuerzas como desde donde no las tienes para salir adelante y aprender a escuchar tu cuerpo, porque retrospectivamente puede que sí me hubiera mandado mensajes de alerta antes, y puede que no los haya escuchado. Importante, no se necesita una edad, una profesión, un género para atravesar una situación de esta. Entonces, hoy hablamos de cáncer de próstata, sabemos unas estadísticas. Bueno, a veces nos salimos de las estadísticas. como tú. Y yo sí, creo que me salí de las estadísticas y entendí que sí, hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y esta es la invitación para que todos los que nos puedan escuchar aprendan a escuchar al cuerpo y no le tengan miedo a consultar.
y sobre todo que también tenemos exámenes de diagnóstico muy sencillos Sí, a los que a veces nos da pereza acceder. exactamente. Entonces, ese tacto rectal, esa endoscopia, la colonoscopia, la Sí. citología, la mamografía, Ujú. y uno a veces se siente que como que a uno no le va a pasar, no De le va a acuerdo. dar. Y mira, Y mira, y otra eh, cosa que yo creo que es importante cuando uno se enfrenta a un diagnóstico es que uno te ve a ti allá haciendo consulta, operando, sí, lo que sea, que se va a imaginar que detrás de esta persona hay hay una historia. también una persona que ha sufrido y que ha tenido un diagnóstico difícil. Sí, Entonces, yo a los pacientes les digo siempre, a todos nos toca alguna cosita, eso nadie se libra, todos tenemos algún sufrimiento en la estoy de vida, acuerdo. porque a veces uno se siente muy solo, ¿no? Cree que Sí. solo a uno le pasa. Sí, pasé por eso, ¿sabes? Pasé por decir, porque a mí, porque yo, porque en este momento de mi vida. Y me acuerdo que alguien, un paciente, de hecho, me dijo, un paciente con cáncer de próstata, me dijo, doctora, todos llevamos una cruz diferente. Y entendí eso. Digamos que su historia es completamente diferente a la mía. Y es muy también a los pacientes con cáncer de próstata. Todos van a tener una experiencia diferente, no hay un caso igual. Yo no he visto un paciente, lo que te decía, con un antígeno igual, un tacto rectal igual, una histología igual. Somos mundos completamente diferentes. Y hay que evaluar cada caso en su diferencia. Exactamente. Mándale un mensaje a los hombres que nos estén oyendo y a las mujeres que tengan sus parejas ahí para que se lo transmitan. Bueno, creo que el mensaje va más a que cuidemos nuestra salud, no solamente tu salud urológica, digamos, hoy vengo a hablar de la salud urológica, pero es nuestra salud mental, nuestra salud gastrointestinal, la salud urológica, tu salud sexual, y es que tú sabes lo que está pasando en tu cuerpo, no silencies esos síntomas. Consulta oportunamente. No hay nada más bonito para un médico que poderle ofrecer a un paciente un tratamiento curativo. Yo no solamente soy médica, no solamente les hablo como uróloga, también les vengo a hablar como paciente. Fui y sigo siendo paciente y seré muy seguramente mucho tiempo o toda la vida seré paciente. Como le digo a mis pacientes con cáncer de próstata, usted está casado conmigo, o sea, tiene otro tratamiento, otro matrimonio conmigo. Entonces, ese es el mensaje, cuidemos nuestra salud, no hay edad, no hay género, no hay profesión para poderte enfermar. Y qué bonito que llegues a una consulta y que la palabra sea que te puedes curar, pero eso muchas veces no depende de mí como médica, sino depende de ti como paciente que decidiste consultar oportunamente. Entonces, anímense, anímense, aunque sea un poquito Sí, complejo a veces y difícil. Juanita, te agradezco mucho gracias, por compartir con nosotros también tu experiencia y todo tu conocimiento y espero gracias. tenerte por aquí nuevamente. Gracias a ti de verdad por invitarme y por poder contar esta pequeña historia y anécdota. De verdad, gracias. Aquí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en las de Juanita. Si tienen dudas, comentarios, escríbanlo acá en los comentarios, suscríbanse y si creen que este video es importante para alguien que ustedes conocen, compártanlo.